Bienvenidos a un recorrido por los espacios del ayer que siguen y seguirán en nuestra ciudad. Bienvenidos a Buena Memoria, recorrer y adentrarnos en la ciudad del ayer, pero desde el presente, caminar directo hacia el futuro, recordando los mejores pasos del ayer. Bienvenidos a Buena Memoria. Era común, querida audiencia, que cuando hacíamos una que otra travesura, además de la terrible chancla voladora, se nos amenazara con la llegada del viejo del costal, quien nos llevaría por portarnos mal. Pero para quienes la buena memoria no falla y que vivieron en la colonia Independencia, no me dejarán mentir que existió también la figura del doctor Camelo. El doctor Manuel Camelo fue famoso por haber fundado en 1937 una clínica en el cruce de las calles 16 de septiembre y Jalisco, donde atendió a un sinfín de personas con problemas mentales. Fue en 1972 el año en que se clausuró, y la gente dice que en ese lapso de tiempo fue normal que algunos de sus pacientes escaparan y que anduvieran deambulando por las calles aledañas, así como llegaron al mundo. Ya me entenderán ustedes, completamente desnudos. No es de sorprendernos entonces que aquellos padres que vivieron estas inquietantes anécdotas aún a principios de los 90s asustaran a sus pequeños que se portaban mal diciéndoles: te voy a llevar con Camelo y ahí te voy a dejar. La clínica del doctor Camelo aquí en 16 de septiembre, entre Jalisco y Guanajuato, y nosotros vivíamos enfrente. Entonces mi mamá, me acuerdo que cuando estábamos chiquillos y pues yo era bien travieso y mi hermano era bien peleonero, y recuerdo que mi hermano, en paz descanse, no lo podían controlar porque era tremendo y tenía una fuerza bruta, y mamá siempre nos decía: si no se duermen temprano, voy a abrir la puerta para que se metan en la noche los locos y se los lleven. Y no, pues cállate, nos asustábamos y ahí estábamos en la casa acostados y con miedo y la fregada, y de repente se oían los gritos en las noches, porque había unas ventanas que salían por 16 de septiembre y se oían los gritos en las noches, y de repente en el día se veían algunas personas ahí enfermitas que sacaban un brazo por la ventana o una pierna donde se querían brincar o saltar, y pues no, todo eso nos daba mucho miedo a nosotros. Fueron muchos años los que estuvo ahí, pues ahorita ya no está la clínica, ya ahí vendieron y hicieron algunas bodegas. Recuerdo también que después de que cuando ya se fue el doctor Camelo de aquí y ya lo quitaron el hospital, vaya, se quedó solo. Y nos metíamos a jugar las escondidas ahí en la clínica de Camelo. Nos metíamos a jugar las escondidas y no, pero pues te imaginas, te daba un temor, chihuahua. Ibas bien fregón, corrías y te escondías y de repente estabas escondido tú solo en un cuarto y decías: ¡ah, la fregada! ¡Ah, la... oye, ¿dónde me metí? Y no, hombre, te salías ¡ah, ya te vi! No, pues no, hombre, yo tengo un chorro de miedo. Y te salías corriendo, ¿ah? Y ahí había muebles viejos y mesas y aparatos y todo eso. Y recuerdo que también nos metíamos porque había muchos árboles de aguacate, el aguacate de cáscara. Y cuando era temporada nos metíamos para ir a arrancar aguacates y pues para llevarnos a la casa. Y a mí me gustaba mucho ese tipo de aguacate de criollo que le llaman. Entonces nos la pasábamos mucho bien padre ahí jugando a las escondidas. Nos la pasábamos ahí en la clínica, lo que era el doctor Camelo, cuando no había nada. Leo, estamos en la colonia Independencia, en el barrio Independencia, que de alguna manera es territorio sonidero, barrio bravo, algunos le dicen así también, pero es folclore y es historia de Nuevo León. Claro, un lugar que ha marcado la vida de Monterrey y se ha convertido en un ícono, ya que Severiano Briceño lo anota en el corrido de Monterrey. Ahí está, tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. Entonces, estamos en un punto geográfico, histórico, trascendental para nuestra historia de Nuevo León incluso. Y estamos físicamente en lo que unos llaman el Puente San Luisito, ¿no? Tú sabes de fechas exactas, datos históricos. ¿Qué podemos empezar considerando la cuestión geográfica de dónde estamos ahorita físicamente en este? Estamos a la orilla de uno de los ríos más importantes de la ciudad de Monterrey, el río Santa Catarina, que desde tiempos de la llegada de los españoles está aquí y que nace allá en la Huasteca, en Santa Catarina. Atraviesa todo el área metropolitana y desemboca ahí en Juárez. Allá se junta con el río San Juan.
colonias que están hacia el oriente, como es La Risca, como es América 2, como es Fraccionamiento Centro. Ya eso dejó de ser Colonia Independencia. Sin embargo, aquí en Monterrey, pues a todo lo que sucede por acá, por el lado sur, se le llama Colonia Independencia. Se inicia desde luego a principios del siglo pasado, cuando un gobierno tiene la idea de construir el Palacio de Gobierno y algunas otras construcciones. Esos inmuebles se prefirió hacerlos de piedra, de una piedra especial, como es la que tiene el Palacio de Gobierno. Y entonces vinieron gentes que sabían trabajar aquella piedra, y resulta de que la mayoría venían de San Luis. Entonces esa gente tenía que alojarse en algún lugar. El centro ya no daba para más, para poder alojarlos, y entonces prefirieron venir a la parte sur, y la división solo era un río prácticamente seco. Entonces aquí la procedencia de aquellas gentes pues originó que este lugar se conociera como San Luisito, y los pasos obligados del centro acá pues eran prácticamente unos puentes improvisados, algunos de madera, otros a ras de suelo, que eran los vados. Y cuando ya se organizó todo esto, pues fue en 1910 en donde se le pone el nombre de Colonia Independencia en recuerdo de los 100 años que cumplía la independencia de México. El río también ha permitido que se expanda de alguna manera esto, porque el barrio llegaba a lo mejor hasta otra área, ¿no? En 1909 fue la gran inundación que le quitó 3 cuadras de este lado. Estamos en una zona donde había 3 cuadras todavía más para allá, y de aquel lado, donde está el Museo Marco, había otras 3 cuadras. Entonces el río reclama su cauce, que las autoridades de aquellos tiempos le habían quitado. Entonces, sí, de hecho todavía tenemos vestigio aquí más adelante en la calle Moctezuma, que es una de las que se agregaban, ¿no? Y que al final quedó delimitada por la avenida Morones Prieto. Doctor Ignacio Morones Prieto. Gobernador de Nuevo León. Fue el León. que se encargó de canalizar el río, ¿eh? Era un río que no tenía límite. En estas zonas llegaba hasta un lugar y en otras era más angosto. Él en los 50s, a partir de 1953, empieza a canalizar. Se ganó muchas críticas, porque en aquel entonces, nos cuenta el maestro Héctor Jaime Treviño, no había agua en la ciudad. No había agua y los vecinos estaban muy molestos. Y muchos vecinos de colonias como la Bellavista, la Niño Artillero, salieron con cubetas a reclamar, con cubetas las señoras, cubetas y palas a reclamar. Y se criticó mucho la canalización porque decían, ¿cómo es posible que estés canalizando un río seco en lugar de invertir en traer agua? Pero es la visión a futuro, ¿no? De también cuidar el espacio donde también se mueve el ciudadano de Monterrey, ¿no? Recordar, las inundaciones son algo recurrente. La de 1909 nos dejó una gran lección, pero posteriormente hubo más. Una de ellas fue la de 1938. Entonces el idilio entre el agua, el río y la ciudad se marcó en ese momento, ¿no? Entonces fue la visión de Morones Prieto de canalizar un río que ya lo necesitaba. Yo nací en la Independencia, es la calle Veracruz, entre Castelar y Tepeyac. Siempre estuve unida con mi familia, con mis papás, mis hermanos, los vecinos, que nos cuidábamos entre nosotros mismos. Sí, porque yo también viví por la calle Lago de Chapala con Veracruz, y luego viví en Tlaxcala con Lago de Pátzcuaro. Ya de allí me casé y me vine para acá. Nosotros mismos introdujimos la tubería del drenaje, la del agua, los mismos vecinos
cada quien por su cuadra conectaba sus tuberías. Hicimos la de las alcantarillas. Mi esposo de aquí, en toda esta cuadra, él hizo 11 alcantarillas sin cobrar ni un 5 a los vecinos, porque todos estábamos unidos, porque todos estábamos necesitados de los servicios, ¿verdad? Y así cada vecino trabajó por su calle, a meter su tubería de agua, del drenaje. Ya lo del pavimento y el gas, pues ya pagamos a las compañías. Pues que siempre fue muy alegre convivir con toda la gente, ¿verdad? Siempre, pues tiene muy mala fama, pero pues nomás yo creo que a los que se portan mal. Pero para mí es muy bonita la Colonia Independencia, muy bonita. Porque yo allí nací, allí crecí, allí todo. Como ya hemos estado platicando, este barrio sin duda alguna tiene muchas anécdotas, tiene muchos recuerdos y están haciendo que la buena memoria de las personas se ejercite de manera intensa. Y también es digno de recordar un evento meteorológico que cambió la estructura de la ciudad, que cambió la mentalidad de la gente en 1909. La gran inundación a finales de agosto que dejó estragos en esta zona. Platicábamos ahorita, 3 cuadras de este lado, 3 cuadras de aquel lado, las eliminó totalmente, llevándose casas y todo lo que hubiera ahí. Pero, ¿qué tiene de importante a nivel cine nacional este evento? Todos recordaremos a la abuelita de México, Sara García, este personaje que dicen para representar a sus papeles, se quitó los dientes para ejemplificar mejor a una abuelita. Sara García vivió la inundación de 1909 en la Colonia Independencia. Este evento vino a marcar su vida porque a raíz de eso, su padre le da una embolia cerebral ante el susto de saber que él se quedó de aquel lado del puente y Sara García de este lado en la Colonia Independencia y no saber de ella por unos días. Recordemos, Isidoro García, padre de Sara García, vino a Monterrey a trabajar en algunos proyectos arquitectónicos y se estableció en el barrio de San Luisito, perdón. Entonces, esta situación vino a hacer que Sara García emigrara a la Ciudad de México y allá, unos meses después, su padre muriera de este derrame cerebral que le dio por la impresión de saber que su hija estaba perdida en esta gran inundación de 1909. Ella fue rescatada o fue resguardada por su caballerango en aquel momento y ya después, rescatada y llevada a la Ciudad de México. Son de las crónicas que poco se cuentan y que la buena memoria debe rescatar para conocer nuestro pasado. Seguimos aquí en Buena Memoria conociendo la historia del barrio San Luisito.